Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos venido hablando sobre cuán especial e importante es esta iglesia de Filipos para el apóstol Pablo. Una congregación que le ha sido fiel cuando todas las demás dejaron de serlo, que ha estado enviándole donaciones, bendiciéndole y contribuyendo en gran manera con su ministerio. Él los ama muchísimo. Y lo digo por una razón principal. Creo que reviste gran importancia la manera en la que Pablo termina esta carta para ellos. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4, y concluiremos el estudio de este libro iniciando desde el versículo 15. Vayan conmigo allí, por favor. Pablo escribe y dice, verso 15, y ustedes saben, también ustedes, esto es para hacerlo enfático, dice, ustedes saben esto, y lo enfatiza muy bien. Ustedes saben, también ustedes, filipenses, que al principio del Evangelio. Él está hablando de cuando ese Evangelio empezó con esta congregación, cómo se llevó a cabo. Él está recordando su historia con ellos. Así que dice, ustedes saben muy bien que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, no hubo ninguna otra congregación que conmigo participara de este asunto. ¿De qué? De dar y recibir. Bien, esto es extraño. Piensen al respecto. Él está recordando y dice, al principio de la predicación del Evangelio, cuando yo empecé a ministrar y entré en contacto con ustedes, pues Pablo había estado ya en otras iglesias, pero ninguna había entendido el principio de dar y recibir, una verdad bíblica de suprema importancia. Cuando damos para el reino, seremos receptores no solo de recompensas en el reino, sino también de recompensas en la era presente. Y esta es la clave. Las recompensas son elegidas por Dios, seleccionadas por Él y no por ti. ¿Por qué razón? Porque Dios nos conoce. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce lo que nos agrada. Dios sabe cómo dar cosas buenas. No te engañes a ti mismo cuando la gente dice, tienes que orar específicamente. Como regla general estoy de acuerdo con eso. Pero en cuanto a lo que Dios quiera ministrarnos, quedémonos en silencio. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos lo que necesitamos. No conocemos esas necesidades espirituales como Él las conoce. Es solo cuando damos para el reino que recibiremos esas bendiciones espirituales que Dios, y solo Dios, conoce. Y solo Él puede suplir. Esta congregación es única porque compartió con Pablo este concepto de dar y recibir. Dice, nadie más lo hizo, solamente ustedes. Ellos eran únicos porque entendieron estos principios espirituales. Versículo 17. Pues también no se trata de que yo quisiera dádivas, sino que en cambio yo estaba buscando fruto abundante para su cuenta. Esto es lo que Pablo quiere decir. Él los está recordando finalmente. ¿Por qué? Por la forma como ellos fueron movidos a bendecirle a Él. Y dice, mi objetivo no era obtener algo de ustedes, bien sea una donación financiera para su ministerio o apoyo cuando estaba en prisión con alimentos o visitas y demás. Él dice, mi motivación no es tanto recibir yo estas cosas, sino que ustedes puedan tener un fruto abundante que sea añadido a su cuenta. Recuerden esto.
Lo dije hace algunas semanas. Esta es una escritura que cambiará tu vida. Es una escritura con la que deberías vivir en tu mente pensando en ella cada día. No solo una vez al día, sino al tomar cada decisión. ¿De qué se trata? El Mesías volverá y dice, «He aquí, yo vengo rápidamente, y mi galardón conmigo, para darle a cada uno de acuerdo con sus obras». Así que Pablo dice, ¿saben? Mi motivación no es lo que pueda obtener, sino que mi motivación es que cuando ustedes vivan sacrificialmente, cuando ustedes inviertan en la vida de otros, reciban una abundancia que sea depositada en su cuenta del reino. Te pregunto, ¿cuál es el balance de tu cuenta del reino? Puede que consultes los estados de cuenta de tus inversiones, tus extractos bancarios, tus cuentas y halles que eres muy rico. Pero ¿qué hay de tu cuenta en el cielo? ¿Qué tendrás depositado cuando te presentes ante Dios? ¿Dirá a Él esa frase familiar, bien hecho? ¿O te presentarás ante Él avergonzado por lo poco que invertiste de tu vida por los propósitos del reino? Pablo dice aquí, no se trata de que yo lo necesitara, pero quería que una abundancia de obras fuesen acreditadas a su cuenta. Pasemos ahora al verso 18. Porque tengo todo también en abundancia, y estoy lleno por lo que recibí de, y vemos el nombre de un gran amigo suyo, Epafrodito, las cosas que me enviaron. Dice, saben, ustedes han hecho bien, ustedes tendrán una cuenta abundante porque me han hecho lleno. Tengo todo lo que necesito y lo recibí de este hombre, y este es el hombre que él les envió. Y estas cosas que me enviaron, dice, son un aroma agradable, un sacrificio, una ofrenda aceptable, una que agrada a Dios. Bien, él usa terminología de la Torá para describir lo que ha recibido. ¿Por qué razón? Pablo está en prisión, está recibiendo cosas que han provisto para sus necesidades físicas y necesidades espirituales. Quiero decir, el hecho de que la gente lo esté recordando, el hecho de que él sabe que la gente está orando por él, ha sido de mucho aliento. ¿Por qué dice que lo recibe como un olor fragante? Este es un sinónimo, una palabra equivalente a otra que hallamos en la Torá, para un aroma de dulce olor que se ofrece a Dios. Y lo que Pablo quiere decir es esto. Hay dos maneras de entenderlo. Ustedes, al hacer esto, están adorando. De esta manera ministran a la vida de otras personas, lo cual produce una fragancia agradable ante Dios. Él ve este ministerio como adoración a Él. Y en segundo lugar, otra forma para entenderlo es que esto produce que Pablo esté agradecido, que alabe a Dios porque existen personas que lo bendicen, que Dios no se ha olvidado de él en lo absoluto, sino que antes ha levantado individuos para cuidar de él, para encargarse de sus necesidades físicas. Así que esto produce en ambas partes este resultado: adoración. Dice, una dulce fragancia, sacrificio aceptable, y aquí está, bien agradable, no solamente aceptable, sino bien agradable para Dios. Y Dios, mi Dios, lo que dice aquí es, mi Dios es, este es el Dios que he experimentado en mi vida y quiero que entiendan algo. El mismo Dios que ha demostrado ser fiel, amoroso, atento en mi vida, dice, Él suplirá todas sus necesidades de acuerdo a la riqueza, su riqueza, en gloria, en el Mesías, Yeshua. Hay una buena cantidad de elementos en esta declaración. Nótenlo de nuevo. Él va a suplir todas sus necesidades de acuerdo a la riqueza, su riqueza, en gloria, en el Mesías Yeshua. Bien, noten cómo este concepto de gloria se repite una y otra vez en la Escritura.
La razón de ello es que eso es prácticamente lo que hace el ministerio, manifestar la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, trae un cambio a las circunstancias, a la situación, al hogar, a la familia, al matrimonio, a la relación, al negocio. Y por esta razón es tan importante que nos comportemos de un modo que, en efecto, permita que la gloria de Dios sea vista en Él y a través de Él. Esto es lo que hace el ministerio, manifiesta la presencia de Dios y su gloria en una situación, y por esto es que Pablo está concluyendo esta epístola con estas palabras. ¿Por qué? Esto es fundamental. Esta es la manera como los creyentes deben comportarse. Miren ahora el verso 20. Y al Dios y Padre. Bien, nos hemos topado con el término Padre por muchas semanas. ¿Y con qué se asocia la palabra Padre desde una perspectiva y trasfondo bíblico? Si le preguntaras a cualquier rabino ortodoxo, cuando Dios es revelado como Padre, ¿qué quiere decir? Provisión. Y Dios está testificando, por medio del apóstol Pablo, que Él es fiel para proveer para su pueblo. Pablo es un ejemplo vivo de ello. Estando en prisión, sufriendo, él pudo haber sido olvidado y hasta haber muerto de hambre porque las prisiones de aquel entonces, muchas de las prisiones romanas, si tú no tenías a alguien que te trajera la comida cada día, si no tenías a alguien que te trajera ropa limpia, simplemente te pudrirías allí y morirías de hambre tras las rejas. Ellos no alimentaban a los presos. Pablo está testificando sobre cómo Dios no se ha olvidado de él en esa situación y por lo tanto, mira una vez más, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por siempre y siempre. Amén. ¿Por qué está esa frase allí? A Dios nuestro Padre sea la gloria ahora y para siempre, o por siempre y siempre, es lo que dice literalmente, por siempre y siempre. Esto se debe a que Pablo está subrayando el hecho de que Dios no cambia. Cuando nosotros le servimos, cuando abrazamos la verdad, nosotros, ¿qué estaremos haciendo nosotros por la eternidad? Vamos a testificar por siempre que Dios es digno, Dios es fiel, Dios es proveedor. No vamos a tener ninguna carencia en el reino de Dios. Una de las cosas que me gusta compartir con la gente es, al final del Shabbat, cuando el Shabbat termina, es decir, el séptimo día, hay una oración que elevamos, y la oración es llamada Havdalah. Esa palabra aparece en el libro de Génesis cuando Dios hace una distinción entre la oscuridad y la luz, entre el día y la noche. El énfasis está en la distinción. Y esa palabra es usada para hacer una distinción entre el día sábado, el séptimo día de la semana, y los 6 días de trabajo. Y lo que se hace es lo siguiente. Tomamos el fruto de la vid, vino, jugo de uvas, y lo colocamos en una copa y hacemos que la copa rebose. ¿Por qué? Porque es el Kos Yeshuot, que significa la copa de salvaciones abundantes. No solo salvación, sino que está en plural para demostrar abundancia. El punto es el siguiente. Dios provee y lo hace abundantemente. Nosotros en el reino de Dios vamos a experimentar su provisión abundante para nosotros por siempre y para siempre. Y esto causará que le adoremos por la eternidad. Ahora, mira de nuevo el verso 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Verso 21. Él instruye y dice en el verso 21, a todos los santos en el Mesías Yeshua, saluden. Entonces, Él les dice a todos los santos, salúdenlos, reconózcanlos, estén conscientes de ellos. Y dice, y les saludan las personas que están conmigo de los hermanos. Entonces, otros creyentes que están con Pablo les envían saludos con esta carta. Y dice, y todos los santos, no solo aquellos que están con él, sino todos los santos les saludan, especialmente
especialmente aquellos que son de la casa de César. Hay un debate entre los eruditos bíblicos. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice la casa de César? Algunas personas dirán, bien, esto se refiere a un individuo llamado César. Yo rechazo esa teoría. Yo creo, recuerden, ¿dónde piensa la mayoría de los creyentes que Pablo está escribiendo esta carta? Bueno, Filipenses es una de las epístolas de la prisión. Está escribiéndola en Roma. Esa es una de las teorías. ¿Y qué se encuentra haciendo Pablo allí? Él está causando un impacto. ¿Dónde? En la casa del César. Mientras Pablo está encarcelado allí, más personas se preguntan, ¿por qué está este hombre aquí? Él está aquí debido a su fe, debido a lo que ha estado compartiendo. Y Pablo, su conocimiento, los milagros en los que ha participado y lo que ha sucedido en su vida en todos estos años de fe, le han dado una reputación. Todos esos hechos han llegado a Roma ahora. Y gente de la casa del César ha escuchado estas cosas. Y lo que dice aquí es que especialmente quiero que sepan que aunque estoy en prisión, el ministerio de Dios no se ha detenido. El enemigo no está teniendo una victoria sobre nosotros. Dios sigue operando. ¿Y dónde lo hace? Él está trayendo personas, individuos, a la fe desde la mismísima casa del César. ¿Cómo se ha podido alcanzar tales personas? Dios abrió un camino, y ese camino fue llevar a Pablo a apelar, como lo leemos en el libro de los Hechos, ante el César. Él encontró así una oportunidad para compartir la palabra de Dios, el Evangelio, ante el pueblo romano. Sabemos que Roma era una ciudad de influencia. Las cosas surgían de Roma hacia el resto del mundo, y era estratégico que Pablo llegase a Roma y compartiera el mensaje. Lo siguiente me encanta. Nuestro enemigo, el diablo, él cree que tiene a Pablo encarcelado y que desde allí no podrá ejercer más el ministerio. Pero en realidad, aquellos de la casa del César están visitando a Pablo y están siendo salvos uno tras otro. Pablo hace un énfasis en cuanto a esto, diciendo, y también aquellos que los saludan son todos los santos, y no solo los santos de otras localidades, sino especialmente, dice, aquellos de la mismísima casa del César. Dios es bueno. Miren ahora el verso 23. El verso 23 es una declaración concluyente. En el mismo tono, Pablo termina su carta con este concepto. ¿Cuál será? Leamos con cuidado, dice, la gracia de nuestro Señor. ¿Qué se enfatiza? La gracia. La palabra la muestra un aspecto específico de la gracia. Verán, gracia puede ser traducida como bondad o misericordia o amor inagotable. Pero Pablo está hablando de una gracia específica, un tipo específico de misericordia, un tipo específico de amor, que continúa y va más allá, sin final. Y esto solo se encuentra, y quiero enfatizarlo, solo se encuentra a través del Mesías Yeshua. Si se fijan, encontramos con frecuencia la gracia de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Noten que aquí hay un cambio. Si regresan y hacen un estudio cuidadoso, encontrarán que muchas veces se dice el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Pero aquí está invertido, nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Lo que esto hace es demostrar un grado de madurez. Que Pablo está diciendo, ahora esta congregación primero y principal ha reconocido a Yeshua no solo como el Mesías, el ungido de Dios, sino que el énfasis ahora está en que Él es el Señor de sus vidas. Así que te pregunto, ¿refleja tu vida esa misma verdad? Que Él no es solo tu Salvador, sino que además de eso también es tu Señor. Primero y principal, así es como deberíamos estar vinculados a Él. Que Él sea mi Señor. ¿Por qué eso es importante?
Bien, quizás podrás decirle gracias por salvarme. Nos vemos luego. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Se alegran por el hecho de ser salvos, de que van a ir al cielo, que no sufrirán la condenación en el foso del infierno. Están felices por eso. Pero luego se vuelven a este mundo deseando las cosas que el mundo les ofrece. Quieren ayuda para las cosas que ellos desean y buscan la ayuda de Dios, si es que Él los ayuda, para hacer su propia voluntad. Esto es rebeldía espiritual. No es nada más ser inmaduro, sino es ser un discípulo falso. No estoy diciendo que no seas salvo, pero no estás siendo un discípulo piadoso, uno que sigue correctamente al Mesías. Un verdadero discípulo reconoce el señorío del Mesías Yeshua y esa gracia, cuando opera en nuestras vidas, bueno, volvamos a una escritura que he mencionado con mucha frecuencia, la que habla en Tito capítulo 2, que habla de la gracia de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, que se ha manifestado a todo el mundo, trayendo salvación. ¿Qué significa? Que la salvación está disponible para todas las personas, para cada individuo. Pero luego continúa. Allí es donde la mayoría de las iglesias ponen el punto. El Mesías ha aparecido, Él nos ha salvado, es la gracia de Dios. Maravilloso. Adiós. Punto. Pero la Escritura sigue adelante y dice lo siguiente: enseñándonos a negar la impiedad y a vivir sobria y justamente en esta era presente, es decir, en este cuerpo. A vivir sobriamente, es decir, con la perspectiva correcta, rechazando la impiedad. Todo eso es una definición para el señorío del Mesías en tu vida. Por esto, Pablo, cuando concluye esta epístola para la congregación de Filipos, que era tan especial para él, noten lo que dice: y la gracia de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, sea con todos ustedes. Lo que está diciendo aquí no es una excepción. No es nada más para unos creyentes, pero no para otros. De lo que ha venido hablando, lo que ha revelado, la verdad bíblica que nos ha manifestado a ti y a mí, es para todos los creyentes, para que nos acerquemos a Dios y reconozcamos su señorío. ¿Qué significa eso? Significa que vengamos a servir. En primer lugar, debes verte a ti mismo como siervo de Dios. Así que te pregunto, ¿cómo le has servido a Dios hoy, o ayer, o esta semana? ¿Y cómo le servirás mañana, pasado mañana, o el día siguiente? ¿Es este asunto un punto dentro de tu vida de oración? Dios, enséñame cómo quieres que camine contigo. ¿Cómo puedo servirte? Las distintas cosas que debo hacer para cumplir tus propósitos. Muéstrame tu voluntad para mi vida. ¿Cuáles son las tareas que debo hacer para ti? La verdadera gracia causa que un individuo piense de esta manera. Pablo habla aquí a esta congregación y les dice que esta obra de gracia no solo se trata de salvar a una persona, sino de cambiar, transformar a esa persona para ser un siervo obediente y victorioso del Dios viviente. ¿Dónde está esa victoria en tu vida? ¿Quiénes son las personas que has impactado, a quienes has influenciado, cuyas vidas han sido transformadas, que se han arrepentido y dejado el pecado para aceptar la voluntad de Dios en sus vidas? A esto es a lo que Pablo está exhortando a esta congregación. Este mensaje no es solo para esta congregación, sino para cada creyente. Te pregunto de nuevo, ¿estás teniendo este tipo de actividad en tu vida? ¿Está el Espíritu Santo liderándote, guiándote, moviéndote, dirigiéndote hacia individuos sobre los que puedes decir, aquí hay alguien a quien Dios quiere que impacte, que le ministre? Esto puede empezar simplemente bendiciéndoles en su necesidad. Y no me refiero solo a lo financiero. Una de las cosas que la gente desea con tanta fuerza es alguien que les escuche.
estaba hablando con una joven mujer que quizás esté entre sus 20 y 25 años, que tiene un trabajo modesto, se graduó de la universidad, pero ha saltado de un trabajo a otro, en tiendas y ese tipo de cosas, hasta que finalmente se estableció en su primer trabajo real y le está yendo bien. Pero hay algo interesante. Ella no tiene un salario muy alto, pero ella ahorra dinero, se priva a sí misma de ciertos gustos para poder pagarse un psicólogo, para poder ser escuchada por alguien. Le pregunté, ¿cuánto le estás pagando? Y ella le está pagando cerca del 20% de su ingreso mensual. De cada pago a este consejero, 20%. Le dije, esta es una porción grande de tu ingreso. Estás haciendo sacrificios, te estás privando de cosas que podrías tener. ¿Por qué lo hace? Porque necesita a alguien que la escuche. Tiene la necesidad de que alguien la oiga, que esté al tanto de lo que le está ocurriendo, que le brinde apoyo, que la asista. Ella lo desea desesperadamente. En realidad, tenemos un consejero maravilloso. Tenemos al Espíritu Santo, y Él hizo una promesa. Él prometió enseñarnos la verdad, enseñarnos todas las cosas que necesitamos saber, y no tenemos que pagarle. Todo lo que quiere es que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos con una actitud de atención, que nos acerquemos a Él mirando su palabra, diciéndole, lo que tú me reveles, Espíritu Santo, eso haré. Y descubrirás que cuando te acerques al Espíritu Santo de ese modo, Dios, en efecto, te dará un maravilloso consejo de ese admirable consejero. Y tu vida será transformada. Ese es el mayor deseo de Pablo para esta iglesia. Y déjame compartirte algo. La razón por la que transmitimos estas enseñanzas es porque deseamos, por encima de todo lo demás, que tu vida sea transformada por la palabra de Dios. Deseamos que tu vida refleje la verdad espiritual. Queremos que puedas hacer todas las cosas en la voluntad de Dios, que cumpla sus propósitos, porque cuando lo haces, no solo serás bendecido, sino que te convertirás en bendición para otros. Y eso se multiplicará e impactará a más y más individuos, y al final, ¿cuál es el objetivo? Que Dios sea glorificado, que Él sea adorado, en espíritu y en verdad, que el nombre de Yeshua sea alabado. Cerramos con esto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.